¿No aplica mixto? No, antes existió esa opción. En Catastro antes la usamos, en el IGAC la usamos en alguna oportunidad cuando habían usos mixtos. Entonces, por ejemplo, el primer piso era comercial y el segundo era habitacional, entonces es uso mixto. ¿Sí? Ahora no. Ahora lo que Sí. tenemos que definir es si hay diferentes usos, cuál predomina, qué área de construcción o de uso predomina en el predio para darle ese destino económico. Tiene que ser uno solo, ya no existe mixto. Ya, ok. Ya, Disculpe, ok. profesor. Señor. Disculpe, referente a la pregunta que le estaba haciendo el compañero, me generó una duda porque según en lo poco que se trabajó, bueno, más coherente al municipio de Villavicencio, ahí todavía se manejaba el complemento mixto. O sea, si en el primer piso era comercial y el segundo era habitacional, pero según lo que usted me está diciendo, eso No, no no, se no, está no. manejando de esa forma, ¿sí? No, 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 claro, o sea, no confundamos, estamos hablando del destino económico. Cuando vamos a dar Ah, calificaciones, vamos a encontrar cualquier cantidad de unidades de calificación dentro de una edificación. Entonces vamos a encontrar consultorios, vamos a encontrar comercio, vamos a encontrar personal, y todas tienen que calificarse y discriminarse. Aquí lo que estamos hablando es del uso, perdón, del destino económico que va a tener el predio, tanto el terreno como la construcción. ¿Sí? ok, 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 ok. Entonces, es para que el concepto lo entendamos. O sea, el destino económico se determina es por el concepto completo de qué existe en el predio y para qué está siendo utilizado el predio. Entonces, como les digo, si por ejemplo nosotros encontramos en un corredor comercial que hay un local en el primer piso, pero hay dos pisos encima de ese local comercial, y obviamente el área habitacional, y es habitacional, perdón. Entonces, obviamente ese área habitacional predomina sobre la comercial. Entonces el predio va a ser habitacional, ¿sí? A pesar de que tenga un local comercial en el primer piso. Pero se califican Profesor, las una dos unidades pregunta. y se discriminan. Señor, sí, señor. Señor. Profesor, y en la destinación económica solo podría ser una, se tendría que elegir una sola, por ejemplo, habitacional o industrial, pero tiene que ser una sola o se pueden marcar varias opciones. No, estoy diciendo que tiene que ser una sola. Entonces, para determinar cuando hay lo que estamos hablando de que existen usos mixtos en la edificación, usos mixtos en el predio, porque esos usos mixtos sí los vamos a discriminar, pero en la calificación, no como destino económico, sino no nos confundamos. Entonces, los usos mixtos los discriminamos cuando califiquemos, lo vamos a ver más adelante con las unidades de calificación y las áreas que corresponden a cada uno de esos usos que encontramos en un predio. Pero el destino económico es solamente uno. Y eso tiene que ser muy claro porque es que entre otras, los municipios, algunos municipios utilizan también estos destinos para asignar las tarifas de cobro de impuesto predial. Entonces, si yo voy a darle a un predio que es Profe, habitacional uso comercial, imagínense ustedes lo van a liquidar como un predio comercial cuando es habitacional, entonces el que va a ser afectado al propietario. Entonces, dense cuenta lo delicado del tema. Señor. profe, entonces en ese sentido, perdón, el predio lo determina el uso del suelo, que lo establece el esquema de ordenamiento territorial en el caso de los municipios No, pequeños, no. o qué determina decir que un predio es habitacional o esto, o la observación. Exactamente, por eso es criterio nuestro. Esto es información recopilada en campo. Aquí lo está diciendo, ¿sí? Datos de campo. ¿Quién lo hace? El reconocedor predial. ¿Con base en qué? Con base en lo que está viendo cuando va a terreno. Con base en lo que está identificando qué hay dentro del predio y para qué está siendo utilizado. ¿Sí? Profe, Entonces, pero entonces viene el tema que con un insumo, por ejemplo, como el esquema de ordenamiento territorial, determina que eso es un área comercial, ¿sí? O industrial, y existe sí. estas habitaciones o esto, ¿cómo se determina? O sea, el criterio, ¿quién lo determina? Nosotros, por eso digo que el destino económico lo determinamos nosotros. Entonces, por decir algo, hay una zona dedicada exclusivamente, como usted lo dice, industrial, pero allá hay una casa de 3 pisos que la habitan. Entonces, ¿será que yo le voy a poner eso industrial o comercial? No. Ese predio, a pesar de que está en el uso del suelo industrial, fue construido como habitacional. ¿Quién lo permitió? Pues la oficina de planeación. Entonces, yo como Ah, ok, catastro, ok. ¿qué destino económico le pongo? Pues habitacional, para eso está siendo utilizado el predio. No puedo ponerle industrial porque no hay Ah, ninguna ok. bodega ni industria, ¿sí? Entonces,
Es lo que encuentre, es lo que encuentre. Exactamente. Entonces no confundamos el uso del suelo que normatiza la Oficina de Planeación en su plan de ordenamiento, porque nosotros a esa minucia no tenemos acceso, porque lo que estamos haciendo, tengan presente, catastro es un inventario físico de lo que encontramos nosotros en los predios. ¿Sí? Inventario físico. Profe, atendiendo de que la calificación esa es subjetiva, ¿cómo hace uno para determinar de que el lote es urbanizable y que no ha sido urbanizado, de que el lote es urbanizado y no construido, edificado, y que el lote no urbanizable? O sea, para saber uno de que un lote está, por decir algo, lleno de maleza, bosques, está en la zona urbana, pero que es urbanizable, o que... Bueno, pues sí, ya le entiendo, claro. O sea, cuando estamos hablando de los lotes, desde luego hay apreciaciones que para poder uno tomar la decisión, pues tiene que mirar qué es lo que encuentra y pues tampoco, es que entre otras, para que también tengan presente, el proceso de reconocimiento predial es un proceso que se hace ágil y no puedo yo, uy, no, aquí no tengo duda de este lote y es urbanizado, no urbanizado, no urbanizable, entonces me voy a averiguar a la oficina de planeación. Imagínense ustedes cuánto se va a demorar visitando los lotes que usted encuentra, los predios de una manzana. Entonces, no podemos darnos dudas. O sea, lo lógico sería eso, pero desde luego la experiencia también lo da, ¿sí? Si yo encuentro una manzana que dentro de la manzana tiene 20 predios y hay 10 casas y 10 no, pues obviamente que son urbanizados son lotes, ¿sí? Pero si yo veo un terreno de 10 hectáreas en la zona urbana, pues ¿será que eso es urbanizado? Pues obviamente no ha sido urbanizado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo tener presente. Entonces, aquí hablamos de lote urbanizado no edificado, entonces obviamente es refiriendo, teniendo en cuenta lo que les digo. Lote no urbanizable, perdón, lote urbanizable y no urbanizado es lo que les estoy diciendo, de mayor extensión que encuentre uno en el perímetro urbano, por ejemplo, y que se ve que alrededor existe desarrollo urbanístico. Entonces uno, y obviamente que no está por allá en una montaña, y obviamente que no está al lado de un río, y cosas así, ¿sí me entiende? Para ya determinando como lote no urbanizable. Entonces ese tipo de lotes, desde luego, por todas las características que tienen, no se puede urbanizar. Entonces que está por ahí con una pendiente muy inclinada. Bueno, claro que en los cerros de Bogotá todo lo construyen también, ¿no? Que está por ahí en la ronda del río. Diferentes características que son diferentes a lo que está urbanizado y lo que puede ser urbanizado, ¿sí? Entonces también eso por apreciación lo da. Si ya tenemos una duda ya que, mejor dicho, tengamos una duda que no podamos decidir, pues lo escalamos. Entonces, coordinador, mire, necesito un favor, tengo esa foto de este predio que la visité, ¿qué le ponemos a esto? ¿Cómo lo pongo? O usted va y lo averigua en planeación o qué decisión tomamos, ¿sí? Pero básicamente es lo que yo estoy encontrando en terreno. ¿Listo? Ah, ok, gracias, profe. Vale. Entonces, como les digo, estas destinaciones económicas, ya estamos hablando de visión y propósito. Esto lo encontramos en el diccionario de datos. Ahí vamos a encontrar todas las definiciones porque incluso con la norma anterior, que entre otras la resolución 1149 de este año es muy reciente, es mejor dicho, está calientica ahí, pero como les digo, ya hemos encontrado falencias y vacíos que tiene, que no tuvo en cuenta lo de la 70, porque es que entre otras, no solo ustedes, por ahí vi que preguntaban a alguien, ¿todavía la resolución 70 está derogada o no está derogada? En su totalidad o parcialmente. O sea, en eso estamos, ¿sí? Porque es que la misma resolución dice, deroga la resolución 70 y todas las normas contrarias que no hay que cosas, pero ahí dice la totalidad, no lo dice. Y si vamos a mirar la 1149 comparándola con la 70, hay vacíos como este. Esta de la destinación económica, miren ustedes la 1149 a ver si lo encuentran, no está, ¿sí? Y ustedes miran las 70, sí, por ahí artículo 86 y 87 de la 70 sí dice cuáles destinos económicos debemos nosotros tener en cuenta e inscribir en catastro. Y aquí le adicionaron otros que no están allá, ¿sí? Entonces, esa oficialidad... Profe, pero jurídicamente si lo deroga, no hay caso, no se puede aplicar la norma anterior. O sea, es que, a no ser que sea como una guía, claro. pero no puedo argumentar en la norma anterior porque pues estaría derogado como se dice jurídicamente. Pero pongan cuidado que dice deroga la 70, pero es que no dice en su totalidad. O también decía deroga los artículos tales y tales, tampoco lo dice, solo deroga la 70. Entonces puede interpretarse que está derogada completamente o no. Pero si pensáramos que es derogada completamente, entonces graves, porque en la resolución 1149 no hay destinos económicos y en la 70 sí, entonces ¿qué hago yo? Entonces no inscribimos nada de catastro de destinos económicos. No sé, me gustaría saber si hay algún abogado acá
dentro del grupo que nos ayuda a resolver No, la pero duda, no porque crea, desde el no punto de vista crea. jurídico, Sí, mire, profe, desde el punto de vista jurídico uno entiende que una norma derogada, y si la citase pues en algún documento, pues le van a decir, caballero, está derogado. O sea, así sí, lo dicen, creo que lo dicen los abogados. Entonces sí. no aplicaría, profesor. No, exacto. Incluso nosotros lo interpretamos así, pero pues hay vacíos como estos que comento, que incluso como les comento, he tenido acercamientos en este tema y eso está por reevaluarse y el IGAC tiene que sacar una aclaración de esa resolución C49 referido, por ejemplo, a estos temas puntuales que no están en la que están en la 70, perdón, y no están en la C49. O sea, lo que indica el profesor es Sí, que sí, la sí, norma sí, está sí. parcialmente derogada, no totalmente derogada. Hay Es que eso artículos que todavía son acreditables y se pueden hacer justificables en cualquier momento. Y las otras, pero pues obviamente no. Para eso ojo, nos guiamos en la OSO 49, ¿no? Los que están derogados. no, ojo con lo que está diciendo. Yo no lo estoy No, diciendo, no, no, lo no, estoy eso no se puede comentando. decir eso, no, no. No, exacto. Lo estoy Sí, sí, comentando, profe, sí, no. ¿sí? Lo estoy comentando y desde luego la oficialidad la norma, los documentos. Entonces, como no está escrito, entonces hay todos esos vacíos y desde luego, como comento en el IGAC, estamos revisando el tema porque de esto nos estamos dando cuenta, ¿sí? Entonces, tocará esperar qué procede, pero pues por ahora, entre comillas, también una resolución que salió creo que era la 642, referida al tema de la oficialización del modelo LADM, que incluso esa 642 sacó o menciona que el anexo técnico hace parte integral pues, del mismo documento de la oficialidad, pero la que sacaron posterior no lo dice, entonces también ahí hay un vacío. Y sin embargo, también se dice que la oficialidad de todo lo que se desarrolle, se mejore, se optimice, va a estar publicado oficialmente en la página del IGAC. Entonces, esa también es otro tema, ¿sí? Que todo lo que encontremos allá publicado va a ser oficial. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del modelo LADM, que ahorita está la versión 1.0, pero la versión 1.2 está que sale. Entonces, cuando salga, pues cambiarán allá el modelo, cambiarán el diccionario de datos y esa va a ser la oficialidad, ¿sí? Sin necesidad que exista una resolución o toca contemplar si debe existir otra resolución como la hicieron anterior, que considero que sí. Entonces, todos esos temas, como se dan cuenta, son temas álgidos, temas que ya empezamos a identificar que desde luego tienen vacíos muy grandes, que quien hizo esto no lo tuvo en cuenta. Y bueno, no sé qué pasó ahí, porque es que entre otras, desde luego eso se sale a comentarios, porque como es un documento que va a ser una norma, por supuesto, tiene que construirse, tiene que someterse a verificación y desde luego evaluación por parte de los técnicos y desde luego publicarse para que la opinión pública también se manifieste, así como los interesados en estos temas que son todos los gestores y catastros que a su vez en su momento fueron descentralizados. Entonces esto es un tema dinámico, como les cuento, y a pesar de que salieron normas, pues salen con sus defectos y defectos muy grandes, pero eso tiene que resarcirse y por supuesto regularse para que haya claridad en todo esto. Entonces, por ahora lo que tenemos, por ahora el diccionario de datos es lo que está diciendo y mostrando. Y la resolución 70, pues como les digo, no tiene algunos de estos destinos económicos, pero pues el diccionario de datos ya contempla unos nuevos que ya están definidos. Entonces, estamos en eso, muchachos. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, gracias. vale. Aquí seguimos. Datos de la persona que ejerce la tenencia del predio. Entonces, obviamente, ¿quién ejerce la tenencia? Sea oficializada por documento público o no. Sea predio formal o informal. Entonces, tipo de persona, tipo de documento, número de documento, nombre, primero, segundo, apellido, sexo, grupo étnico, razón social. Si es, no es una persona natural. ¿Cuál documento soporta su relación con el predio de explotación? Escritura pública, sentencia judicial, acto administrativo, documento privado o sin documento. Entonces, como vamos a escribir informalidad, pues aquí habrán alternativas de sin documento. Si es el documento, número del documento, fecha del documento, ente emisor que lo emitió y desde qué fecha ejerce la relación o tenencia de ocupación o posesión en este ítem. Entonces ahí se pone. Construcción, si tiene construcción, el número de pisos, área construida. Datos de la unidad de construcción y la discriminación de las construcciones con sus unidades y usos diferentes, acuérdense. Aquí en una previo podemos encontrar muchos usos de construcción, pero el destino económico es uno, ¿sí? Para ir precisando el tema.
Sección 6, datos de contacto, entonces nombre y apellido de quien atendió la visita, relación de predio, domicilio, notificaciones, celular, correo electrónico, autoriza las notificaciones, ¿sí o no? Y observaciones, la que haya lugar, datos de postcampo, entonces ya cuando voy a la oficina, entonces tipo de predio, si es privado, público, territorio colectivo, formalidad, formal o informal, tipo de tenencia, dominio, posesión, ocupación, condición de predio, pH matriz, mejora, parking, cementerio, matriz, unidad predial en pH, mejora en NPH, no propiedad horizontal, no. Parque cementerio, unidad predial, condominio matriz, NPH, no propiedad horizontal. Condominio, unidad predial, vía, bien de uso público, entonces alternativas que hay de condición del predio. Y nombre y apellido de quien captura la información, la firma y la fecha de licenciamiento. Entonces, eso es un formulario de levantamiento predial catastral con la nueva visión multipropósito. Este es del IGAC. ¿Sí? Entonces, cada gestor catastral puede hacer el suyo, puede incluirle, quitarle, hacer como quiera o recolectar la información como quiera. Entonces, te das cuenta que vamos en la segunda diapositiva de presentación como de 200 diapositivas. Ese es este. Formulario de catastro multipropósito. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más en el tema porque mire que de verdad nos quedamos muy cortos de tiempo, perdón, con todo el tema que tenemos. Listo, entonces aquí cuando estamos hablando de reconocimiento predial, obviamente hacemos asociación a este formulario que vimos, obviamente asociado a este modelo de datos LADM-COL. Ya ustedes lo vieron, que es Load Administration Domain Model, un modelo de administración de tierras. Eso traduce el modelo LADM. Y obviamente asociado a todas estas casillitas que tenemos aquí, que son la estructura del mismo modelo, con sus clases, con sus relaciones, que son las flechitas obviamente, y desde luego con esta parte inferior que es todos los atributos que tienen o especificidad de cada uno de esos atributos que debe contemplar el modelo. En cuanto a terreno, construcción, propiedad, todas las alternativas que ver, calificaciones, todo está contemplado en estos atributos. Entonces, ustedes ya lo vieron, muchachos, entonces ese es el modelo de LADM referido a eso. ¿Qué sigue? Entonces, cuando hablamos de reconocimiento predial, aquí ya vamos a mirar ejemplos y fotos ahí que podemos pasar rápidamente. En donde hablamos de predios en catastro. Entonces, el artículo 9 de la resolución 70, que desde luego ya está reevaluada, como les digo, esto lo teníamos no hace mucho, ya empieza, pero igual las definiciones y el concepto como tal de catastro no cambia. Entonces, aquí lo mencionan como tal, mire, y así lo dice el decreto 148, que es lo que está normando todo el tema catastral también, que es un inmueble no separado por otro predio, lo que les decía, público-privado, con o sin construcciones y edificaciones pertenecientes a personas, perdón, naturales o jurídicas, y que el predio mantiene su unidad aunque esté atravesado por corrientes de agua pública. Entonces ahí les mostré hace rato un ejemplo de un predio que es fraccionado en la parte intermedia, que no tiene continuidad, pero sigue siendo predio, ¿sí? Entonces, ojo con eso, y ojo cuando tenemos en cuenta el soporte jurídico y desde luego el folio de matrícula inmobiliaria asociado. Entonces, cuando hablamos de tipos de predios, existen diferentes tipos de predios. Hablamos de tipos de predio tipos de predio para catastro, el fiscal y el jurídico fiscal, ya lo mencionamos. Clases de suelo, destinación económica, inscripción catastral. Bueno, vamos a ir mirando. Entonces, bueno, pero bueno, era más grandecito. Entonces aquí, cuando hablamos de tipo de catastro fiscal o jurídico, entonces, esa misma resolución 70, mire, por allá decía, catastro jurídico fiscal es elaborado por las autoridades catastrales de acuerdo con la legislación vigente y con subvención a las normas técnicas establecidas por el IGAC. Obviamente, referido a la ley 14 de 1983, donde ya se estableció que el catastro se debería hacer con una inscripción jurídico-fiscal, o sea, la justificación jurídica del derecho de propiedad debidamente soportada para poder hacer la inscripción catastral de los predios y su ubicación geográfica. El artículo 27 de esa 70 es que dense cuenta que esto, por ejemplo, no está en esa 1149, muchachos. Ustedes están viendo que si la ven ahí detallando, hay definiciones específicas que son importantes en cuanto al concepto catastral. Ahí dice que el catastro fiscal es...
Sí, si ustedes lo ven, por eso es que digo que sí hay mucha falencia también en esta nueva norma que desde luego deben haber tenido en cuenta. Ahí dice que el catastro fiscal es el que no ha sido elaborado en términos del artículo anterior y cuyo propósito es eminentemente fiscal. Entonces, lo dice el COMPES, que es el documento que expide el Departamento Nacional de Planeación, en donde se habla del tema S3859 del 2019, en cuanto a la actualización catastral del país. Entonces, perdone, actualización catastral del país, lo que refleja ese documento es esto. Que lo que está en rojito, a ver, lo aumentamos un poquito para que sea mejorcito. Exactamente. Lo que tenemos aquí en los dos mapas, estamos hablando de zona urbana en el izquierdo y zona rural en el derecho, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí que los polígonos o los departamentos que están aquí identificando, incluso municipios, aquí está discriminado a nivel de municipal. Los que están en verde son los que están actualizados, ¿sí? Aquí sombreados en el componente urbano en el izquierdo, en el componente rural en la derecha, que están actualizados. Entonces son municipios que están actualizados, pero escasamente corresponden, si ustedes se dan cuenta aquí, al 5.68% del territorio nacional. ¿Sí? O sea, desde cuenta el grado de desactualización a ese 2019. Lo amarillo que vemos es lo que está desactualizado, tanto urbano como en el mapa izquierdo y lo rural en la derecha, y corresponde al 66% del territorio nacional. Y lo que no está formado, tanto urbano en el izquierdo como rural en la derecha, corresponde a los municipios que están aquí sombreados con rojo. Y eso es el 28.32% del territorio nacional sin formar. Entonces, de ese tema se ha hablado mucho y de ese tema le han echado mucha agua sucia al IGAC, por supuesto, porque obviamente nuestra jurisdicción es a nivel nacional. Pero pues toda el agua sucia no tenemos nosotros por qué llevarla, porque nosotros como entidad dependemos de los recursos que nos asigna el Estado y cada día han sido menos, hasta el punto que ya es, mejor dicho, muy poco lo que el Estado le aporta al IGAC y desde luego toda la gestión que hacía catastral pues se ha habido minimizada por ese tema. Entonces, culpa nuestra no ha sido. Por eso, desde luego, la nueva política catastral y la nueva visión multipropósito, que entre comillas se llama así, pero siempre catastro ha sido multipropósito. Lo que pasa es que los municipios, para lo único que lo han utilizado es para cobrar el impuesto predial. Pero la información incluso anterior, es que ustedes vean como se hacía antes de genial. Yo he tenido oportunidad de consultar fichas que de cada predio como se hacía y era un avalúo, se hacía casi que de avalúo por predio. Y uno tenía dentro de la información que se capturaba la pendiente del predio, o sea, cuando hablamos de predios rurales, la pendiente, las zonas correspondientes al predio, la pedregosidad, la permeabilidad, un poco de variables que hoy en día no se tienen en cuenta, sino solamente los que hacen el estudio económico. Entonces, antes incluso las visitas que se hacían de cada predio capturaban toda esa cantidad de información y casi que se tenía un avalúo puntual por cada predio. Hoy en día ya se hace con lo que sabemos y conocemos y desde luego con mucho menos información. Pero pues obviamente desde antes se ha tenido la visión de capturar mucha información que no ha sido ni ha sabido utilizarse como se hacía antes. Pero bueno. Entonces, de esa desactualización que estamos mencionando aquí, por aquí existe un reporte, permítame que por aquí yo lo había consultado en la página del IGAC, no, ¿en qué? Lo había consultado en internet, en este anexo del IGAC, permítame se los muestro, y esto es un informe que hay hacia marzo o abril de este año, en donde ya están mostrando los avances que se han tenido con respecto a esa desactualización que estaba mostrando yo anteriormente. Entonces, permita que acabe de cargar esto. Bueno, se quedó. Bueno. Entonces, ese es el informe que emitió el IGAC en cuanto a esos avances con respecto a esa desactualización que se tenía, lo que se mostraba en ese COMPES 3958 del 2019.
Entonces aquí se habla de áreas geográficas que han sido actualizadas a 1 de enero del 2021 incluso. Ustedes ven aquí, estamos hablando que han sido actualizadas con respecto al área total del país. Si tenemos en cuenta en hectáreas, el país tiene 17.560.382.69 hectáreas. Y de acuerdo al avance se ha actualizado el 15.39%, cuando la meta del Plan Nacional de Desarrollo está del 25.65%. Entonces ya se están viendo avances, ¿sí? Ya se están viendo, desde luego, cambios en cuanto al tema catastral, no solamente desde la formación y actualización, sino dentro de la conservación catastral, porque también se está teniendo en cuenta esta variable. Cuando hablamos del área geográfica formada y actualizada primero del 2021, entonces tenemos, por ejemplo, que del IGAC tenemos aquí, mire, 6.952.631.42, que está permanente actualizado 1.652.000 hectáreas, de Catastro Antioquia 311.000, de la NT 73.380, Suacha, que fue el que actualizó en diciembre del año pasado, 3.143 hectáreas. En total suman 8.992.639 hectáreas, que corresponden al 7.88% del país. Entonces, dése cuenta que de esa área actualizada del país, lo que se ha actualizado al 1 de enero del 2021, el IGAC ha puesto el 6.09%. Y los demás, pues como lo muestran acá. Teniendo en cuenta siempre que el área geográfica del país son 114 millones de hectáreas, ¿no? 96.603. Si hablan de lo que es conservación catastral, entonces, porque es otro indicativo que también se está teniendo en cuenta, no solamente la formación y la actualización, pues el IGAC aquí está presentando también lo que se ha actualizado. Si entonces en aporte en hectáreas, pues el IGAC ha aportado pues en hectáreas las que aparecen aquí, Catastro Antioquia, AMCO, que es una de los municipios de El Risaralda, el área metropolitana de Barranquilla, Mazora, que es una asociación de municipios de Antioquia, el área metropolitana de Bucaramanga, la gobernación del Valle del Cauca, en las áreas correspondientes y los porcentajes correspondientes que estamos viendo aquí, ¿sí? Total, 7.51% del territorio en cuanto a actualización en conservación catastral. En cuanto a actualización, pues, para la programación del 2021, entonces el IGAC actualizó 3.057 hectáreas, otros gestores 6.310, lo que permanece actualizado 8.935 hectáreas, lo que aparece actualizado por conservación 8.567, la conservación que dio en el año 2021 2 millones de hectáreas, y la cantidad de municipios correspondientes que estamos mostrando acá, en total 74, el área del país 25.30%, que corresponde a, bueno, de una meta del Plan Nacional de Desarrollo al 2022 de 42.17. Entonces, a este año tenemos 25.30% que se ha actualizado tanto por procesos de actualización como de conservación catastral. Entonces, se ha avanzado en el tema, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Incluso, bueno, aquí hablan de los pilares de la política, la visión multipropósito, bueno, otro tipo de informe que hay, pero lo que yo quería mostrar por aquí también es a ver si está por acá más adelante. Aquí vemos, esto está reportado, como les digo, a 1 de enero de este año. Y estamos hablando de 21 gestores catastrales. Pero, como les digo, yo hago parte de este proceso y hoy en día, a la fecha, a hoy, existen ya 31 gestores catastrales que han sido habilitados tanto por la ley, como fueron los catastros descentralizados, o Barranquilla, que era un catastro que había sido delegado por el mismo IGAC, le dieron la competencia de gestor catastral habilitado. Entonces, todos ellos más, todos los que han entrado como gestores habilitados, son los que aparecen aquí, más los últimos que como les digo, nosotros hemos habilitado nuestros procesos. Entonces ya son 31 gestores catastrales que existen en el país. Y en cantidad de municipios son alrededor de 240, perdón, alrededor de 240 municipios.
alrededor de 240 municipios de los 1.122 que tiene el país que ya están habilitados como gestores catastrales. Entonces, también existe no solamente desde la nueva política catastral la habilitación como gestor catastral, sino lo que les comentaba, que ahora también, por el mismo decreto 1983 del 2019 que regula parte de la ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo en referencia a la habilitación de gestores catastrales, está la opción de que los municipios tienen decisión también para no solamente habilitarse como gestores catastrales, sino para que los gestores que están habilitados los contraten. O sea, que el municipio contrate el cambio de gestor catastral. Entonces, algunos los están haciendo. Incluso del mismo departamento de Antioquia, e incluso de la jurisdicción nuestra, de los que más se han visto, ya alrededor van como 6 contratos ya que han hecho, incluso municipios tan importantes como la ciudad de Manizales, que cambio de gestor catastral. O sea, lo curioso de esto es que cuando ellos hacen cambio de gestor catastral tienen que hacerlo por un contrato mínimo a 2 años y tienen que pagar. Entonces, aquí una infidencia. Por ejemplo, el costo de cambio de gestor catastral del municipio de Manizales, por esos 2 años pagó alrededor de 14.600 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, lo curioso de esto es que cuando están en jurisdicción del IGAC, los municipios nunca tienen recursos, nunca tienen plata. Si el IGAC no aportaba, entonces ellos no conseguían y por eso nunca procedieron porque en su momento el IGAC aportaba unos recursos y los demás los conseguía el municipio. Entonces, las entidades territoriales optaron en últimas en que ya no tienen recursos. Y pues por supuesto lo que le medio daban de recursos al IGAC, que lo compartían en apoyar los procesos de actualización catastral, pues también se lo quitaron. Entonces ya el IGAC ahí sí que menos tiene recursos y ya pues todos tienen que ser conseguidos por parte de las entidades territoriales. Pero entonces mi apreciación, no, desde luego es mía, no del IGAC, mía. Entonces el tema es que pues se da uno cuenta que los municipios, a pesar de que en su momento sí mencionaban que no tenían plata ni nada, y ahora sí están consiguiendo plata para cambiar de gestor. Y lo peor de todo es que están pagando para que les hagan la gestión catastral cuando el IGAC no les estaba cobrando por eso. ¿Sí? El IGAC lo que cobraba era desde luego esos procesos masivos que son muy costosos, pues porque primero si no tenían la cartografía necesaria, pues obviamente el IGAC, si estaba dentro de su plan de ¿cómo se dice? De formación de la cartografía, que igual existe un plan pues, en la subdirección de geografía y cartografía para ciertos sectores de acuerdo a las necesidades del Estado. Pero si el municipio no estaba dentro de ese plan y no se actualizaba la cartografía, pues existía la vieja, la que había. Y si el municipio quería actualizarse, pues pague su actualización cartográfica, que es muy costoso, y nosotros con gusto le colaboramos haciendo el proceso de actualización catastral, pero ellos tenían que poner desde luego recursos, pues porque tienen que pagarle a las personas que contratan, así como ustedes o nosotros, reconocedores prediales, coordinadores y todo lo demás, para poder hacer el proceso, porque eso no es gratuito, la gente no trabaja gratis. Entonces, si nosotros no tenemos recursos, pues el municipio tenía que aportarlos. Entonces, el cuento va es que aquí en todo ese tema, pues siempre tuvieron dificultad de que no tenían plata y todo, y ahora sí están consiguiendo recursos para cambiarse de gestor y para pagarle a un gestor que está habilitado para que le haga la gestión catastral. Entonces, simplemente es un comentario que le dejo ahí en el tintero, muchachos. Bueno, sigamos. Profe, una pregunta. Señor, sí, señor. Pero el IGAC sigue siendo gestor catastral. O sea, si Bueno, un ente territorial quiere encontrar los servicios del IGAC, ¿lo puede hacer? claro que sí. Nosotros, como lo dice la ley, somos los gestores catastrales por excepción. O sea que si un municipio no se quiere habilitar, si no quiere cambiar de gestor, pues nosotros seguimos siendo los gestores catastrales. Y desde luego, estamos haciendo nuestra gestión sin cobrarle a los municipios, pues desde luego el tema de conservación, ya de actualización, pues ya tienen que poner recursos porque el IGAC no tiene. Pero el proceso de conservación se viene adelantando sin cobrarle un peso, ¿sí? Entonces, desde luego limitado, porque cada vez estamos más limitados, cada vez tenemos menos personal, no hay plata para hacer contratación de reconocedores para que hagan procesos focalizados de conservación catastral, o la mal llamada que desde aquí les digo para que no lo vayan a comentar, el tema de conservación dinámica, eso no existe, ¿sí? De pronto ustedes han escuchado,
que se habla de conservación dinámica, en ninguna norma existe el término conservación dinámica. Entonces, cuando se habla de ese término, es simplemente porque queremos hacer una conservación focalizada, sectorizada, ¿sí? en una parte del territorio. Entonces, una forma de mantener el catastro actualizado es haciendo conservación permanente, ¿sí? Pero pues nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que nos llega de las oficinas de registro de instrumentos públicos, pero con la limitante del personal que se tiene, y pues cada vez se van a ir arrumando más todas esas escrituras que llegan de la SORIP, porque pues no tenemos personal para hacerlo, y con el poco que tenemos, pues hacer lo poco que hacemos, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, sí, nosotros seguimos siendo el gestor catastral por excepción de todos aquellos municipios de nuestra jurisdicción que no se habiliten o que no contraten con otro gestor catastral. ¿Listo? Gracias. Incluso nosotros estamos haciendo procesos de actualización. Hay unos municipios, a ver, me acuerdo por allá del Meta, de Casanare, que se están actualizando, obviamente en nuestra jurisdicción. Y obviamente también, existen otros municipios que son los PEDET. Los PEDET, ¿sí han escuchado? De programas de desarrollo de entidades territoriales. Entonces son municipios que han priorizado el Estado para asignarle recursos del Estado o de entes internacionales para poder hacer su formación y su actualización de la formación catastral. Porque son municipios que no tienen recursos, municipios casi que de categoría 5 o 6. Entonces esos municipios PEDET se les está dando priorización con esos recursos que aportó incluso el Banco Mundial. Y si se habla por ahí de 150 millones de dólares, pero desde luego no solo para catastro, sino para otros aportes que se están haciendo también para la parte tecnológica del instituto y obviamente estos PEDED y obviamente otras destinaciones también de estos recursos, pero sí están incluidos estos PEDED con priorización. Entonces también se están utilizando estos recursos para esta actualización de estos municipios. Entonces, así como les comentaba al principio, desde luego el tema catastral se está moviendo mucho por lo que estoy comentando y desde luego por la habilitación de los gestores catastrales y la contratación de los que están haciendo cambio de gestor, porque dentro de sus contratos dice que van a hacer los procesos ya sea de formación o actualización de esas jurisdicciones y desde luego tienen que llegar a hacerlos. Entonces, vayan pensando ustedes, más o menos son 241 municipios, 242 con los últimos que han entrado habilitados, que tienen que estar en este proceso de formación o actualización de la formación catastral. Y desde luego de la conservación, porque es que cuando se habilita un municipio, cuando asume la gestión catastral, lo que inicia es haciendo conservación, porque, como les digo, eso es dinámico, es del día a día, es todo lo que entrega la oficina de registro permanentemente. Entonces, cuando se habilita cualquier municipio, cuando asume la gestión catastral, lo primero que tiene que hacer es empezar haciendo la conservación y desde luego programar la actualización para cuando lo vayan haciendo. Pero con la mediatez, no es de que a futuro, de que en 10 años no. O sea, uno de los temas de la habilitación es eso, que sea programado casi que de inmediato. Entonces ahí es donde nosotros tenemos competencia. Bueno. Ya cuando hablamos, muchachos, ya nos dio la 1 de la tarde. Me va a tocar dejarles tareas. Toca que ustedes sean juiciosos también. Porque como les digo yo, si no avanzamos, desde luego tocamos muchos temas, profundizamos en otros, pero nos quedan temas sin ver y pues no es la idea. Entonces aquí vamos a mirar rápidamente lo que tenemos y la idea es que esta presentación ustedes la vean, la miren y es básicamente lo que contiene ese diccionario de datos referente a lo que nosotros debemos tener en cuenta en el formulario de levantamiento predial catastral en cuanto a el levantamiento catastral de la propiedad y lo que contiene ella. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de tipos de predios y estamos diciendo, de acuerdo a los atributos que tiene ese modelo, que por ejemplo ese predio que es levantamiento catastral está definido de acuerdo a su estructura, como la vemos aquí en el polígono izquierdo, pero en el lado derecho los atributos correspondientes al tipo de predio. Entonces pueden ser públicos, baldíos, fiscales, patrimoniales, uso público, privado, territorio colectivo y vacante, como pueden ver. Entonces, aquí al lado derecho vemos las definiciones correspondientes del diccionario de datos, ¿sí?
Entonces, como les digo, tengan presente que existe el modelo LAM, que es la estructura del modelo como debe tener la información catastral, los atributos, todo lo que debe contener ese modelo ya definido y especificado, que son los atributos, y las definiciones correspondientes como están en el diccionario de datos. Entonces aquí cuando hablamos de tipo de predio, pues aquí aparece público baldío, público fiscal, público patrimonial, público uso público, privado, territorio colectivo y vacante. Entonces ahí está la definición de cada uno de ellos, ¿sí? Para que lo tengan presente y desde luego ustedes lo lean, porque si lo leemos aquí, mejor dicho, ahí sí no acabamos es nunca. Listo. Entonces, de acuerdo a esa definición de ese diccionario de datos, y ustedes se van a dar cuenta, entre otras, también muchachos, por eso mencionamos aquí la resolución 70, porque es que casi que todas las definiciones son las mismas ahí. Y desde luego también está asociado otro documento fundamental, importante en nuestro propósito y desde luego nuestra temática es el Manual de Reconocimiento Predial. A pesar de que es un documento curiosamente no oficializado por el IGAC, un documento tan importante y fundamental porque debe ser la esencia del catastro, pero nunca fue oficializado como documento en el IGAC, pero sí existe ese Manual de Reconocimiento Predial, por ya del año 80 y algo, 70 y algo, desde antes. Y desde luego ahí tenemos pautas para hacer nuestros procesos. Como les digo, el reconocimiento como tal no tiene por qué cambiar porque lo que nosotros hacemos y lo que hemos hecho siempre es eso, hacer la identificación física de un terreno, de un predio, y desde luego identificar las construcciones que hay dentro de él y calificarlas debidamente, discriminarlas por unidades de calificación, definirlas si son unidades convencionales, no convencionales, todo lo que estamos hablando acá. Todo eso también está en el Manual de Reconocimiento Predial y todo eso está en el diccionario de datos, ¿sí? Entonces, si hablamos de la visión multipropósito, obviamente hagamos con documentos asociados a esa nueva visión, y es eso, o sea, es el modelo LAM que estamos viendo, es el diccionario de datos, pero sin olvidar que existe el manual de reconocimiento predial, y por supuesto que existió, porque ya le dieron muerte a la resolución 70, pero igual aquí hay definiciones también importantes y que no tienen por qué cambiar. Lo referido a predios baldíos y ejidos, que ya lo comentamos, ¿sí? Predios baldíos rurales, predios ejidos, predios urbanos. Listo. Entonces, por eso habla de públicos, en la definición que habla ya en el diccionario de datos, en el modelo de público baldío. Entonces, dentro de eso están predios baldíos, que son rurales, y los predios ejidos, que son urbanos. Entonces, tipos de predio. Entonces, también hay que encontramos el público fiscal, el público patrimonial, el de uso público. Entonces, pues aquí tenemos ejemplos de eso, definiciones y, obviamente, fotos alusivas a las definiciones. Entonces, los públicos fiscal dice que predios de la Unión o del Estado cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales, ¿sí? Que son del Estado. Público patrimonial dice bienes patrimoniales de la titularidad de las administraciones públicas que no tengan de carácter bienes de dominio público, es decir, no estén destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público. Si no consta la afectación de un bien, se presume que su carácter es patrimonial. Y por último, los de uso público, que son aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional destinados al uso y disfrute colectivo. Entonces, como se dan cuenta, todas las definiciones allí están contempladas y pues aquí lo que tenemos son ejemplos. Entonces, privados, ahí estamos mostrando. Dice, es un predio definiciones, ¿cierto? Que dice la ley 160 del 93. Predio que ha salido del patrimonio del Estado, cuenta con un propietario inscrito en el folio de matrícula y se considera propiedad privada en los términos del artículo 48 de esa ley. Entonces, son todos los predios que conocemos que son privados, de uso particular. Territorios colectivos, desde luego, por ahí lo mencionamos también, incluso aquí tenemos un mapita, como le pueden dar cuenta, al lado derecho, en donde se están mostrando las áreas y zonas del país, en donde las moradas son los resguardos indígenas, donde existen, como se pueden dar cuenta, casi que es toda la parte oriental o los territorios nacionales del país, por allá en la parte norte en La Guajira, y desde luego en el costado occidental del país, correspondiente pues, a sus departamentos.
Hilo naranja, perdón, dice territorios colectivos de comunidades negras. Y desde luego esas todas están en la costa pacífica. En la costa atlántica no existen comunidades negras, o por lo menos no vemos aquí que hayan creado ese tipo de comunidades en la costa atlántica. Y sí, como pueden darse cuenta, están todos en la costa pacífica. Entonces, a eso se refieren los territorios colectivos, ¿sí? Predios ubicados a comunidades pertenecientes. E incluso esta adjudicación se hace por intermedio de resoluciones, ¿no? Esas se crean en su momento las entidades del Estado que tienen competencia en el tema. Como les decía, perdón, la Agencia Nacional de Tierras hoy en día, antes INCODER, antes INCORA, antes Ministerio de Agricultura. Entonces, estas entidades son los que adjudican ese tipo de predios y se constituyen debidamente como si se adjudicara cualquier tipo de predio. Entonces, desde luego, tienen que pertenecer a este tipo de colectividades. Y están incluidas todas las que mencionamos. Básicamente, esa constitución de colectividades está dada para las comunidades negras y para las comunidades indígenas. Las otras no conozco o no he visto que hayan sido adjudicadas como a la ROM ni a las otras que hablábamos. Predio vacante, entonces, como les dije, son predios que se encuentran dentro de un territorio a cargo de la nación sin dueño aparente o conocido. ¿Sí? A la diferencia de los baldíos que sí son del Estado, que siempre han sido del Estado. Entonces, cuando hablamos de clases de suelo, entonces, mira, aquí el mismo modelo, el mismo atributo dice que lo podemos clasificar en urbanos, rurales y zonas de expansión urbana, dentro del modelo, ¿sí? Pero, como les digo, los clasificamos dentro de ese modelo con zona de expansión urbana. Si vamos a asociar el número predial, pues obviamente no va asociado a esta zona de expansión, sería como por estadística, porque la codificación que nosotros hacemos catastral es solamente para predios urbanos o rurales, como lo mencionamos antes. Entonces, en la primera presentación que yo le hablaba del ordenamiento territorial, ahí está precisamente la ley 388, que es la del ordenamiento territorial, y obviamente referida a los planes de ordenamiento territorial, está la definición de las claves de suelo. Y la dice así: planes de ordenamiento territorial clasifican el territorio de los municipios y distritos, así como lo mencionamos allá. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Bueno, entonces para no repetir lo que ya vimos. Y ahí lo vimos. Acuérdense que las definiciones las vimos en la presentación anterior. Y hablamos de suelos urbanos, suelos rurales, suelos de expansión urbana, obviamente cercanos o inmediatos a los perímetros urbanos, como estamos viendo aquí, esas áreas rosaditas que estamos viendo aquí, que son de expansión urbanas, muy cerca a los perímetros urbanos. Esta es una carta catastral que nos está mostrando aquí el perímetro urbano y desde luego las zonas de expansión urbana. Incluso cuando hablamos de cartas catastrales y hablamos de planos de conjunto, de pronto han escuchado el término, si no lo saben, pues cuando hablo de un plano de conjunto urbano es donde me está mencionando todo el conjunto que hace parte del perímetro urbano, incluyendo manzanas, vías y lo que corresponde al perímetro urbano. Entonces esto sería un plano de conjunto urbano, porque aquí estamos definiendo un perímetro. Y ahí están las manzanas pequeñitas, muy pequeñitas, pero ahí las estamos viendo. Y desde luego estamos viendo estas zonas rosaditas que corresponden a la expansión urbana. Destinación económica, ya hablamos algo de eso y desde luego aquí está en los atributos que tiene el modelo de datos, los mismos que aparecen en el diccionario de datos que les mostré y desde luego sus definiciones, allá están. Perdón, en el formulario de levantamiento predial catastral que les comenté que están en el diccionario de datos, porque ese diccionario de datos es eso, es la especificidad de ese modelo de datos LANCOL con definiciones y con características y todo lo que compone ese modelo. Está en el diccionario de datos. Entonces ahí habla de la extensión económica que ya comentamos, ahí está la definición de la resolución 70. Entonces mire lo que dice la resolución 70. Clasificación para fines estadísticos que da cada inmueble del conjunto terreno, construcciones, ¿sí? Conjunto terrenos, construcciones o edificaciones en el momento de la identificación predial, ¿sí ven? Cuando nosotros vamos al terreno, de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolle, ¿sí? Entonces desde luego va asociado a las unidades de calificación que podemos encontrar muchas, pero obviamente esta identificación del destino es uno solo, teniendo en cuenta todo el conjunto del predio, tanto terreno como construcciones y para qué está siendo utilizado. Que eso ya lo vimos.
Entonces aquí tenemos ejemplos de destinación acuícola, pues como les digo, las definiciones podemos leerlas en el diccionario de datos. Acá hay ejemplos de destinación agrícola, desde luego ahí está la definición correspondiente, la agroindustrial, la agroforestal, la comercial. Cuando vayamos a ver calificaciones, por supuesto vamos a especificar un poco este tema de la identificación comercial de los predios. La cultural, obviamente referida a museos, a casas de cultura, a bibliotecas. El educativo, establecimiento educativo, también está la definición, ahí tenemos ejemplos. Forestal, pues más que evidente. Habitacional, pues obviamente sabemos que existe en no propiedad horizontal y en propiedad horizontal, como hemos venido hablando. La industrial, obviamente predios destinados solamente a esta actividad, en donde se ven bodegas de gran tamaño y desde luego equipos de procesamiento de productos para obtener productos finales a partir de unas materias primas. Infraestructura asociada a producción agropecuaria, entonces como vemos ahí mataderos y cosas por el estilo. Hidráulica, represas y tratamientos de aguas. Saneamientos básicos, recolección de basuras y todo este tipo de predios utilizados para este fin. Infraestructura de seguridad, desde luego está aquí las estaciones de policía, las cárceles. Institucionales de las alcaldías y todo lo referente a predios que se utilizan como institucionales y destinados a la administración y prestación de servicios del Estado. Minería de hidrocarburos, entonces ahí tienen ejemplos. Lote urbanizable, no urbanizado, entonces aquí como les digo, y la definición ahí está. Y como lo mencionamos, pues ahí está el ejemplo. Lote urbanizado no construido, pues ahí vemos y lo que comentaba, sí, que no hay necesidad de ir a los planes de ordenamiento porque hay cosas que se pueden apreciar e identificar que evidentemente son como este que es urbanizado no construido. No urbanizable, entonces aquí vemos los cerros, por ejemplo, ahí de Bogotá, aquí nos está mostrando, aunque para echa la ley, echa la trampa, ¿no? Allá también han hecho violación de la ley y normas que no solo sucede aquí, sino en muchos municipios. Pecuarios, recreacionales, religiosos, salubridad, servicios funerarios, uso público. Aquí habla pues de predios NPH, ya hemos hablado de que son predios que no están en propiedad horizontal, que son predios que están en propiedad horizontal, como condominios. Hemos hablado de mejoras, hemos hablado de predios informales. Entonces en no propiedad horizontal, pues ahí tenemos ejemplos. En propiedad horizontal, pues obviamente condominios, apartamentos, predios en condominio, pues ahí vemos ejemplos, como el que vemos ahí en fotos. Mejoras, entonces también ya lo hemos hablado. Aquí antes se hablaba de mejora en propiedad horizontal y en no propiedad horizontal, que pues también se han encontrado, pero pues ya este término de mejora, como les digo, con la nueva metodología no se está teniendo en cuenta porque tienen que ser inscritos como predios informales, perdón. Ya, esa es la presentación, ahí termina. Entonces, pues, no sé si tengan preguntas. Muchachos. De parte mía, no, señor. Bueno, igual como les comento, yo voy a compartirles esas presentaciones para que ustedes las tengan, las bien, las analicen. Y desde luego, ya entonces estaremos mirando nuevos temas en la próxima clase. No sé si quieren precisar algo, comentar algo, pues igual hemos hecho preguntas y consultas, pero pues igual hay algo adicional. Por supuesto los escucho. Profe, una Sí, señor. pregunta. Sí. Fundamental sería el modelo ¿cómo es la cosa? Bueno, el LADM. modelo LAM, fundamental el diccionario de datos Sí. y fundamental el manual, ¿cierto? En ese caso, para conocerlo, para tener una, Sí. digamos, como formación integral frente a hacer ese trabajo, ¿no? De Sí, reconocimiento. señor.
Exactamente. Entonces, para los que están incursionando en el tema, les recomiendo que lean el manual, ¿sí? O sea, a pesar de que es un documento tan viejo, tan antiguo, ahí hay muchas de las cosas que vamos a ver. Como les comento, el reconocimiento predial no tiene por qué cambiar. Lo que tiene que cambiar son los métodos y desde luego la tecnología, porque es utilizar dispositivos y utilizar cosas que de pronto antes no se usaban, pero el concepto de, como tal del reconocimiento predial es el mismo. Entonces les recomiendo que lean el manual de reconocimiento predial, que lean desde luego el diccionario de datos asociado al modelo de datos y pues todas las presentaciones que venimos presentando y hablando para que tengan como más contextualización del tema. Incluso de pronto les comparto documentos que desde luego les va a servir para que lo hagan. Entonces, con gusto aquí, para los que tienen, bueno, no importa, pero para los que no tienen, desde luego, puedan acceder a esta documentación si no la pueden conseguir. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Entonces, listo, ahora después de que les comparto las presentaciones y pues todo lo que pueda compartirles adicionales para que vayan documentándose y adentrándose en el tema. Los que no conocen y los que conocen, pues también vayan aprendiendo más cosas porque como les digo, esto es de todos los días de seguir aprendiendo del tema. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues dejamos entonces la clase aquí. Muchas gracias por su atención y desde luego quedamos atentos a las consultas que quieran hacer y nos estamos viendo entonces el próximo viernes a las 7 de la noche. Profe, una preguntita. Sí, señor. ¿Toda esta información nos la hacen llegar o nos la comparten en el video? O, No, como les comento, yo les voy a compartir información aquí en este chat. Se las envío por el chat para que todos tengan acceso a ella. ¿Sí? Entonces aquí les voy a compartir las presentaciones, por ahí documentos que tengo que puedan leer. Por acá se las ok. comparto. Profe, Ah, discúlpeme, es mejor por el WhatsApp, profe, porque por acá hay muchos que no tenemos ingreso al chat. Listo, no, perfecto, sí me parece listo. Entonces lo Muchas compartimos gracias, profe. en el WhatsApp que tenemos del grupo, vale. Sí, sí me parece. Excelente, profe, listo, muchísimas profe, gracias. muchas gracias. Vale, no señor, con todo gusto. Entonces a todos muy buena tarde y feliz fin de semana y nos estamos viendo la próxima clase. Gracias, profe. Feliz Listo, tarde. profe. Sí, Vale, igualmente. si hay inquietud, Gracias, feliz profe. tarde. Excelente ponencia. Gracias. Vale, con todo gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego, estamos hablando. Hasta luego. Gracias, profe. Con gusto. Muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Y ahora qué? Profe, ¿la asistencia va a ser por dónde? No, igual no se preocupen que la misma plataforma registra la asistencia de quienes entran y quienes salen, incluso registra a qué horas entran, a qué horas salen, entonces ahí se reporta la asistencia automáticamente.